continuamos con punto de referencia. Y bueno, esta semana se estuvo discutiendo en el Consejo de Ministros y de Directores el tema de la modificación del presupuesto. O sea, lo que se llama el presupuesto complementario. ¿Qué es lo que es un presupuesto complementario? Bueno, es una modificación del presupuesto que se presenta. Original. Sí. Precisamente tengo una declaración del ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, mejor conocido como Jochi. Jochi, sí. Sí, que señaló que el proyecto de ley para modificar el presupuesto presentado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo incrementará las erogaciones del gobierno en 114,000 millones. Esos 114,000 millones de pesos adicionales. Sí, eso adicional está íntimamente ligado al problema de los subsidios. Es decir, el 67% de esos 114 se va a subsidios. Si mal no recuerdo esta historia de presupuesto complementario. Bueno, ahí tenemos la foto de Jochi Vicente, que por cierto es un economista muy joven, ¿no? No, y buen mozo además. En el año 2008, cuando la crisis inmobiliaria y otra cosa más, pero era para manejar el déficit presupuestario que había. Es decir, cuando hablamos... Y después de ahí, todos los años hay un... Cuando hablamos de los subsidios, estamos hablando de los 50,000 millones de pesos para el asunto de los combustibles. Estamos hablando del subsidio a la parte eléctrica. Estamos hablando... Yo tengo los datos aquí, si tú me permites. Vamos a ver, ¿cómo no? Vamos a ver. Dado precisamente por Jochi Vicente, el que acabamos de ver en la foto. Dice él, el ministro de Hacienda, ahí lo tenemos, que los recursos, es decir, los 114,000 millones adicionales, serían para afrontar los efectos adversos de la inflación en la población debido al desproporcionado incremento de los precios de la materia prima y el petróleo. Es decir, toda la semana el gobierno destina una cantidad enorme de recursos para los subsidios, pero sobre todo el subsidio a los precios de los combustibles. Esta semana destinó 500 millones, pero hubo aumentos. 1.300 y 1.800. Y hasta 1.800 lo máximo. Ha disminuido un poco porque el precio del petróleo ha disminuido, pero la proyección que hay para final del año en materia de subsidio para el combustible creo que es de 50,000 millones. Sí. Que no estaban en el presupuesto. El proyecto de ley modifica la ley número 345-21, que es el presupuesto del 22. Sí. Pero que se aprueba un poco antes. Claro. Se aprueba en el año anterior. En octubre, noviembre debe aprobarse. Exactamente. Contempla un incremento de 47,395 millones en el déficit fiscal y se estima que... ¿Qué es lo que es un déficit fiscal, Radamés? Para que la gente entienda. Sí, se refiere a los ingresos, a la diferencia entre los ingresos públicos y el gasto público. Cuando hay un exceso de gastos sobre los ingresos del gobierno. Sí. En este caso el gobierno central y el gobierno en general, se habla de un déficit fiscal, ¿verdad? Evidentemente que ese déficit se va a mantener sobre todo en un escenario internacional muy adverso. Sí, por la alta erogación que tiene que hacer el gobierno en materia de subsidio. 47,000 déficit fiscal que se estima al final de año cerrará en menos 3.6. Sin embargo, destacó que este déficit no se traducirá en un endeudamiento adicional, que era lo que tú estabas, exacto, que eso era lo que tú estabas señalando. Eso es importante. Es decir, no se va a tomar prestado para hacer lo que se tiene que hacer. Y eso es debido gracias a dos cosas, básicamente. A la eficiencia en las recaudaciones, sobre todo en las recaudaciones a nivel de GI. Dirección General de Impuestos Internos Aduana. Y la Dirección de Aduana. Dirección General de Aduana. Que tienen cifras récord en la recaudación. Creo que la recaudación total de ambas instituciones llegó a 66,000 millones de pesos por encima de lo estimado. Es decir, estamos hablando de que hay un presupuesto complementario que no se va a tener que tomar prestado, contrario a como se hacía anteriormente en todos los gobiernos, y entonces se va a suplir básicamente con los ingresos
que por concepto de la eficientización en el cobro de los impuestos, no significa que aquí todo el que deba de pagar impuestos lo está pagando. Eso es otro tema, ¿no? No, porque sabemos que hay distorsión. Hay dos figuras, evasión y elusión. Exactamente. Evasión es el que evade, violando la ley, y elusión es el que busca algún mecanismo para no pagar. Subterfugio legal. Sobre todo eso lo pueden hacer los grandes empresarios, porque la clase media tiene muy pocas dificultades. Por ejemplo, a ti cuando te pagan, no, me dan en la misma madre. Te descuentan. No, los incentivos y subsidios a los empresarios. No, salarios. Y cuando voy a pagar la energía eléctrica y no hay subsidio para mí. No. Un fenómeno, es un Bueno, fenómeno de ilusión. Lo que tú señalabas, el 68% de los nuevos requerimientos de gasto, dijimos que son 114,000. Sí. Oye, el 68% es para cubrir los subsidios a los precios de los combustibles. Claro. Los alimentos de la canasta básica, insumos productivos, así como el incremento de la transferencia al sector eléctrico. Ahí está. Son 3 sectores básicos, Sí. que son los más sensibles, que son precios de los combustibles, subsidios para impedir que suban, alimentos de la canasta básica, y el tercer elemento que se ha agregado, la tarifa eléctrica. Sí. ¿Tú sabes cuánto representa eso en el año en subsidio? 92,000 millones de pesitos. Casi nada. Pero en el caso de los subsidios a los alimentos, tiene que ver mucho también con el subsidio que le está dando el gobierno a los insumos agrícolas que tienen que usar los productores agropecuarios para producir la comida. Es decir, tú sabes que para producir, por ejemplo, arroz, se necesitan algunos químicos y eso el gobierno subsidió en principio una buena parte, con unas 400, 500 millones de pesos, le otorgó a los productores en subsidio. Eso está ahí también, porque eso no estaba en el presupuesto. Y estamos teniendo un superávit en la producción de arroz, de habichuela. Creo el tema de los subsidios es muy importante, porque ¿qué es lo que ha pasado? Primero, la pandemia, el COVID-19, pero sobre todo, más que la pandemia, la guerra en Ucrania ha tenido un impacto. Se subestimó al principio, pero la guerra en Ucrania ha tenido un impacto global enorme, sobre todo la explosión inflacionaria. La inflación, se han disparado los precios en el mundo, no en República Dominicana. Y claro, nosotros que no tenemos, como decían antes, arte ni pariente. ¿Cómo era que decía Juan Bosch? Ni ariente ni pariente. ¿Cómo era que decía? Ni arientes ni pariente. Ni ariente ni pariente. Juan Bosch utilizaba mucho esa frase en el pasado. Es decir, no tenemos nada que ver con esa guerra. Sin embargo, estamos siendo muy afectados por ella. Entonces, los subsidios, yo he defendido los subsidios. Los neoliberales tienden a no estar de acuerdo con los subsidios, pero yo pienso que hasta ellos reconocen que en situaciones excepcionales los subsidios se justifican. ¿Por qué? Porque de no mantenerse esos subsidios, la inflación sería mayor, primero. Y en segundo lugar, por el impacto social y político que tiene permitir que un galón de gasolina esté a 500 pesos el galón. Sí. Y eso porque todo se combina. Eso generaría un desorden mayúsculo, lo cual pondría en cuestionamiento la paz social, de los cuales ese activo fundamental que se llama paz social es lo que en este momento está gravitando para la inversión extranjera y para el turismo, que son dos elementos básicos en la espina dorsal de la economía dominicana. Fíjense cómo se vincula. Lo ha señalado mucho el tema de la paz social varias veces. Y yo creo, Luis Felipe Taveras Mercedes, que ese tema de la paz social no ha sido suficientemente analizado, ni por el gobierno, ni por la oposición. La oposición, por supuesto, no le interesa, ¿verdad? Sí. Pero la paz social, la estabilidad política que se ha mantenido en estos 2 años, es clave en una economía de servicios. Porque la nuestra es una economía, turismo, zona franca, donde la inversión extranjera es clave, las remesas. Las remesas que vienen a constituir un elemento clave, que es una especie de donación que nos dan los dominicanos que están fuera del país. Nos lo dan a nosotros sin ningún tipo de problema. Es decir, fíjense que antes
la inversión extranjera, eso como producto de un intercambio, es decir, se invierte en la medida en que ellos vean costo-beneficio. Pero las remesas no, la remesa es como que los dominicanos se desprenden de una parte de lo que ellos generan como riqueza en Estados Unidos o en Europa y lo envían para acá sin ningún tipo de problema. 10.000 millones de dólares en remesa el año pasado. Son muy buenos. La proyección de este año es un poco más baja. Con relación a los subsidios que comentábamos, decíamos, los neoliberales, los economistas cuestionan los subsidios cuando son a los pobres. Pero en términos de incentivo, la clase empresarial recibe más subsidios de parte del Estado que los pobres. Además, cuando ha habido una corrida financiera, recurren al Estado. El caso que mencionaba fuera de cámara Radamés, del año 2003, fue a los bancos, a los que quebraron los bancos, que les resolvieron el problema. Y la gente quebró. En Estados Unidos, ¿quiénes pidieron la vivienda con la crisis inmobiliaria? La clase media. A los banqueros les salvaron la situación. Ellos salen ganando de todas maneras. Exactamente. Porque ellos, cuando, por ejemplo, en la pandemia, en la pandemia no fueron tan neoliberales, ¿verdad? Ni Philpo. Ellos querían que el Estado les supliera de todo. Es decir, ellos fueron más... Se aplicó lo que se llama una expansión monetaria. Es decir, incluso hasta los organismos internacionales fueron muy flexibles en cuanto al endeudamiento público. Porque no había de otra. Todo el mundo estaba tomando prestado. Para enfrentar la pandemia, todo el mundo cogió prestado. Y el país también, evidentemente. Se incrementó la deuda, la deuda pública, pero lo importante es que la deuda pública se ha ido reduciendo en relación al crecimiento de la economía, es decir, al Producto Interno Bruto. Que el Producto Interno Bruto es la relación... La producción global de un país. Bienes y servicios. Que el tema entonces del endeudamiento externo, al estar ligado a la capacidad de producción que tiene una nación dominicana, es decir, a lo que se produce en bienes y servicios durante un año, el PBI, no se calcula en cuanto al monto real, en lo que se aparece, sino en función del crecimiento económico. Por eso que a veces el endeudamiento externo con relación al PBI baja, aunque crezca el monto adeudado. ¿En qué porcentaje del PIB está el endeudamiento en estos momentos? ¿Está por 60? Sí, bueno, sí, creo que alrededor por ahí. Pero quiero decir que evidentemente hubiese sido muy difícil mantener esos subsidios si no hubiese habido esa alta recaudación, como producto de que la economía se ha recuperado, sin lugar a dudas. Este año creo que vamos a tener un crecimiento récord en turismo, zona franca e inversión extranjera en este año. Va a disminuir un poco la remesa en relación al año anterior, que tiene que ver más por factores externos, es decir, en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos, Radamés, en los últimos 3 meses, la economía norteamericana ha generado alrededor de 3.5 millones de empleos. Y eso es lo que en parte explica el crecimiento de la popularidad de Joe Biden o de la aprobación del gobierno. Ha mejorado algo, sí. Vamos a hacer otra pausa y ya en esta parte final nos vamos a concentrar en la parte política. Claro, que es nuestro fuerte aquí. Sí, exactamente. Vamos a ver la última encuesta. Tú harás un resumen de esa última encuesta. Y vamos a analizar un poco la coyuntura política, cómo se están moviendo los diferentes actores políticos en el país. Continuamos con puntos de referencia.